Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Hermanos queridos, estamos avanzando en este Adviento y hoy el Señor nos dice a través de esta palabra maravillosa que podemos tener una casa cimentada sobre roca o una casa nada más que apoyada sobre la arena, y veremos esta casa hundirse totalmente, dice, completamente. O, al revés, la casa, que es nuestra familia, que es nuestra vida, la podemos fundar, cimentar sobre la roca. Eso es un tema importantísimo y una llamada fundamental en este Adviento. ¿Dónde estás cimentando tú la vida? ¿Dónde estás apoyando? ¿Hay una roca en tu vida o no hay? Esa es una pregunta decisiva, una pregunta fundamental. Porque esta palabra, hermanos queridos, de hoy, es la conclusión del discurso de la montaña. Lo que el Señor, cuando hemos empezado a caminar, en la primera convivencia, el Señor nos ha regalado como una profecía. La Iglesia nos ha anunciado el discurso de la montaña diciéndonos: esto es lo que se va a cumplir en tu vida. Esta es la fotografía del hombre nuevo. Esto serás tú. Si caminarás dentro de una comunidad cristiana. Sí, como dice siempre Kiko, dejarás que Dios cumpla esta obra en ti. Te recree. Porque lo que Dios está cumpliendo y va a cumplir todos los días en nuestra vida y a lo largo del camino de iniciación cristiana es una nueva creación. Es hacerte de nuevo. Por eso la palabra es fundamental. Porque el medio con que Dios ha creado el hombre es la palabra. Entonces, el Adviento de este año es para ti y para mí un dejarnos recrear por la palabra de Dios. Sabéis que el discurso de la montaña es paralelo, para decir así, a la entrega de la Torá en el Sinaí. Y los rabinos, los padres de Israel, siempre ha visto en el don de la ley, en el tercer día, el esponsorio, las bodas entre Dios y su pueblo. Dice, que porque Dios es el esposo, que siempre está en búsqueda de cómo adquirir, de cómo comprar, de cómo hacer enamorar su esposa. Todo, dice, el otro día, ayer estaba viendo un trocito del libro de Kiko, antes de dormir, y decía así: todo lo que hace Dios para nosotros es para que yo me pueda enamorar de Él. Hace cosas locas. Nos casa anunciándonos una palabra que recrea.
estaba pensando en este Sinaí, y en el nuevo Sinaí, que es la montaña de las bienaventuranzas, donde está Domus Galilei, un lugar fundamental, maravilloso, estupendo. Y de verdad estaba sobresaliendo de gozo, de alegría, de agradecimiento hacia el Señor, porque es exactamente eso, hermanos queridos. Es que también en este Adviento es el esposo que está viniendo para casarnos con Él. Va a buscar a ti, a mí, y nos va a buscar dentro de una comunidad concreta. Quiere que tú seas una cosa sola con Él. El único desiderio de Dios es que tú puedas ser su hijo y vivir feliz como su hijo. Y por eso la palabra con que ha sido creado el mundo y ha sido creado tú, la palabra a la cual tú has desobedecido, a la palabra al que yo he desobedecido, escuchando otra palabra del demonio, y que nos ha llevado al infierno, nos ha llevado a la muerte, esta misma palabra viene a nuestro encuentro otra vez. Hoy, mañana, pasado mañana, viene a nuestro encuentro. Es un diálogo que Dios ha empezado en el Sinaí, que es un diálogo que es como una boda. Dice toda la tradición judaica. Y dice una cosa, que antes de proponer la ley a Moisés, Dios le pregunta, ¿queréis observar, cumplir la ley? Que es lo mismo que dice hoy el Evangelio. Y dice la Escritura que Moisés contesta en nombre del pueblo así: todo lo que Dios nos dirá, nosotros lo haremos y escucharemos. ¿Veis que esto me ha llamado muchísimo la atención? Porque está atrás de todo el discurso de la montaña. Esta palabra de Moisés, que ha dicho en nombre del pueblo y dice hoy en nombre tuyo, en nombre de tu comunidad frente a esta palabra, parece una cosa un poquito rara, ¿no? Porque dice, escucharemos y haremos. No. Está diciendo, haremos y escucharemos. ¿Por qué? He encontrado una cosa maravillosa, en el Siftei Shajim, es decir, un tratado, del rabino Shahim, que está en el Talmud, se encuentra en el Talmud, y dice una cosa que me ha emocionado, que nunca había visto, y que os anuncio a vosotros, os digo a vosotros, que las almas de Israel constituyen las letras de la Torá. En el momento en que Dios ha dado la Torá, ha entregado la Torá, ha revelado su Torá en el Sinaí, es decir, cuando cada letra ha sido pronunciada en el Sinaí, no solamente las letras concretas han encontrado su raíz, su cumplimiento, su fuente y cumplimiento en Dios, sino que también las almas que están ligadas a cada letra han encontrado por fin su cumplimiento y su raíz y su origen, Dios. Esa es la recreación. Aquí está ya Dios que viene a recrearnos con su palabra, revelándonos la Torá, revelándonos en ese sentido el discurso de la montaña, todo el discurso de la montaña, que es la fotografía del hombre nuevo, exactamente cumple eso, es decir, Dios nos anuncia la palabra que revela a ti lo que tú eres, la letra que tú eres, pero por eso puede casarse contigo, porque finalmente tú, esposa de Dios, has encontrado a tu esposo. En el Sinaí era Dios. Pero esto no bastaba. Necesitábamos carne de nuestra carne. Luego dice, ¿no? Porque ahí ha sido el fuego terrible
Ha sido una experiencia fortísima, mística del pueblo de Israel, que ha tenido miedo de eso. Dice, por favor, basta ya. Y allí está la profecía de Cristo. Ya os daré un profeta, como símile, parecido a Moisés. Ese Cristo, el Mesías, el esposo, que viene sobre la montaña de la bienaventuranza a revelarte quién eres tú. El discurso de la montaña está revelando tú quién eres. Escucha esto, porque esto es el sentido más profundo de la encarnación. O sea, Dios se está encarnando y nosotros estamos yendo hasta la encarnación, es decir, hasta celebrar la encarnación, es decir, a vivir en nuestra vida otra vez la encarnación, con ese adviento, con esa preparación. Y estamos llamados a descubrir en este año, en este adviento, que justamente la Torá y la nueva Torá, que es el cumplimiento de la Torá, que es el discurso de la montaña, está diciendo, ¿tú quién eres? O sea, Dios se ha hecho carne para revelarte a ti mismo, para revelar a ti quién eres, espejándote en Cristo, que ha cumplido la palabra, que ha pronunciado y ha cumplido la palabra. Entonces dice, sigue, esto tratado rabínico, dice que cada alma de Israel tiene una letra. Tú eres una letra de la Torah. Tú es una imagen, ¿no? Fantástica, porque tú quiere decir que tú tienes tu parte insustituible, irrenunciable y que no se puede renunciar dentro de la Torah. Y cuando ha sido revelada la Torah, cada alma, tú, cuando ha sido proclamado el discurso de la montaña hace 2000 años, pero cuando ha sido proclamado el discurso de la montaña en la convivencia de inicio de tu camino, y cuando se proclama la palabra, el Evangelio, tú, descubres tu papel, tu sentido, dentro de la misma palabra. O mejor dicho, la palabra resuena, retumba dentro de ti. Y te da gozo. Lo que estamos viendo de Jeremías. Dice, cuando tus palabras vinieron a mi encuentro, fue mi gozo porque yo llevaba tu nombre. Es fantástico, hermanos. La encarnación es la revelación que tú eres parte de la palabra de Dios. Tú eres una palabra de Dios. Tú eres una letra. Y lo dirá San Pablo. Vosotros sois una letra escrita por mí. Fantástico. Tú eres un evangelio. Entonces, luego sigue todo ese tratado, no voy a leerlo todo, diciendo que esa experiencia fuerte, mística que hizo el pueblo en el Sinaí, que ha visto a Dios y no ha muerto, ha hecho que todos los del pueblo que hicieron esa experiencia fueron asimilados, fueron parecidos a los ángeles. Porque los ángeles son los que cumplen y luego escuchan. ¿Por qué? Porque no necesitan ni escuchar. Porque los ángeles, en los ángeles la acción y el hacer es automático y no necesita ninguna comprensión. ¿Por qué? Porque están contemplando constantemente la verdad, están contemplando constantemente a Dios. Esta experiencia mística es la experiencia que hizo el pueblo. Por eso Moisés, en esta comunión, en esta intimidad, de que está viendo cara a cara a Dios, al nombre del pueblo, que no tenía ninguna duda, porque Dios lo estaba viendo, ¿no? Entonces, sí, haremos y luego escucharemos. Es decir, lo haremos, confío, lo que dice la primera lectura de la misa de hoy, que es maravillosa también, dice, ¿no? Dice, tenemos una ciudad fuerte, la comunidad cristiana, la iglesia, que Dios ha puesto para salvar las murallas y baluartes. Entra un pueblo justo, abrir las puertas, que observa la lealtad, que confía. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Esto de la confianza, esto de la fe, es la encarnación, es la realización de la palabra. La fe, eso dicen los rabinos. O sea, porque claro,
el pueblo de Israel no se ha quedado allí. Más aún, ha tenido tanto miedo, dice, no, espera, cuando estaremos en el cielo ya vivimos, todavía tengo una carne, déjame vivir en la carne, escucharé. Entonces, la experiencia del Sinaí se prolonga, se realiza en la escucha de su profeta, de los profetas, que es Cristo, de los catequistas, de los que nos anuncian la palabra, que son boca y palabra de Cristo. Cristo camina con nosotros. Es Cristo que cumple en nosotros lo que escuchamos. Por eso, esta confianza total que nos hace parecido a los ángeles, y veis que Esteban, cuando estaba muriendo, mártir, entregando la vida por sus asesinos, San Esteban, el primer mártir, dicen que lo veían con su rostro como el rostro de un ángel. Y los que están llamados, y son dignos del reino de Dios, ya no se casarán, etcétera, porque serán como ángeles del cielo. Es decir, que también en el matrimonio, cualquier cosa harán, los que han vivido ya la experiencia de la resurrección en su carne. ¿Por qué? Porque han pasado de la muerte a la vida, porque aman, porque están llenos del amor de Dios, porque Dios la ha perdonado. Los que están bautizados, los que son cristianos, los que están caminando en la fe, a poco son hijos de Dios, son parecidos a los ángeles. Viven una otra dimensión. Hacen y luego escuchan. Y escuchan para hacer. Es la misma cosa. Hacen porque ya no tienen ninguna duda. Confían completamente en Dios. Y esto es maravilloso, hermanos. Esto es fantástico. Porque a mí me está diciendo que existe una escucha que viene antes de cualquier cosa. Que es la escucha de la palabra que me crea. No una palabra de ley, no una ley, no qué hacer, qué no hacer. No, es la palabra que dice, Antonello, y Antonello fue. Paco, y Paco fue. Francisco, y Francisco fue. Lucía, y Lucía fue. Maite, y Maite fue. Esto es lo que nosotros vivimos en la iglesia. Luego, porque eso es, haremos. O sea, haremos quiere decir, seremos. Seremos lo que tú has dicho que seremos. Lo que soy yo, tu hijo, que tiene un nombre, el nombre que dicen los rabinos, que los ángeles, los nombres de los ángeles son importantes, ¿por qué? Porque describen la misión que ellos cumplen, porque el mandamiento es una misión, porque ellos hacen naturalmente, sin preguntarse por qué, sin lo que Dios le envía a hacer. Es impresionante. Es la total identificación del Hijo con el Padre. Es Cristo. Es Cristo, hermanos. Es Cristo que hace lo que dice el Padre. Va. No entiendo. O mejor, no entiendo. No me gusta. Tengo miedo en el Getsemaní. Pero se hace. A esto es fundar la casa sobre roca. ¿Cuál es roca? Del amor de Dios. Porque este amor, tú lo ves en la mística, lo ves en el Sinaí, lo ves ¿cuándo? En la Eucaristía, en las liturgias de las de la palabra, en la comunión entre los hermanos, en un sacramento, cuando te sientes perdonados. Es que, dice, los rabinos dicen que esta experiencia mística se puede llamar la muerte del beso divino de Dios. Es decir, que ahí como murieron. Y 2 veces, en el primer mandamiento y en el segundo mandamiento. Dios es uno, y no te harás imágenes, la idolatría. La intimidad con Dios provoca una muerte. Pero luego dice que hay como un rocío de misericordia. El fuego de la palabra mata al hombre viejo. Y el rocío de la misericordia del Espíritu Santo lo resucita. Esta es la experiencia del Sinaí, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el discurso de la montaña es tu vida pascual, tu vida insertada, pegada, que fluye dentro de este misterio de la Pascua. Muerte y resurrección, todos los días. Por eso, muerte y resurrección es un poquito para explicar, haremos y escucharemos. Antes me muero, antes me dejo hundir contigo, morir contigo, entrar contigo en la voluntad de Dios. Y luego resucito y puedo escuchar. Pero yo he visto que tú me amas.
Por eso dice que Israel se parece al árbol de manzana. En el Cantar de los Cantares dice, te he despertado abajo del árbol de manzana. ¿Por qué? Porque el árbol de manzana es el único árbol que antes pone el fruto y luego las hojas. Haremos y escucharemos. Esto es lo que el Señor hoy nos llama a vivir, el Sinaí, el discurso de la montaña en ti. Dejarte amar, dejarte quemar por su amor, dejar que el amor de Cristo, a través de la cruz, queme todo lo que de ti pertenece a la tierra, que es carnal, que es mundano, para resucitar, días tras días, estar crucificado con Cristo, vivir con Cristo, hacer la voluntad de Dios, cimentar tu vida en la roca del amor, porque cuando llega ya los ríos, los problemas, el sufrimiento, sí, claro que te afectan y te hacen sufrir, claro. Si me pegan, me pegan. Pero ya no derrumbo. Mi vida no termina. Porque yo paso dentro de esta muerte para resucitar con este rocío de misericordia, el rocío de la Pascua. Las 10 palabras del Sinaí corresponden a las 10 palabras de la creación. Por eso, ¿veis? Que el discurso de la montaña, que es, ¿no?, el cumplimiento del Sinaí, remonta a la creación, la nueva creación, el nuevo hombre, tú. Esta es la encarnación. Tú puedes nacer con Cristo a una vida nueva. Cristo ha tomado tu carne para hacer de tu carne el lugar donde se cumple la voluntad de Dios. Una casa firme, una casa que los pies de los pobres que pisotean el orgullo destruido, que pisotean, como dice la primera lectura de la misa de hoy, pisotean la Babilonia, pisotean los ídolos, como decía Francisco Javier, aquí en Japón, cuando uno se convirtió al cristianismo, que pisotara, que caminara encima de los ídolos. Así es nuestra vida, hermanos. Hacer y escuchar, para escuchar y hacer, es decir, vivir la intimidad con Cristo. En Él, ver al Padre, quien ve a mí, me ve al Padre, ser saciados de su amor, de su perdón, y dejar que naturalmente se cumpla en nosotros la palabra como una manzana, como un árbol de manzana, para luego escuchar concretamente qué hacer todos los días. Escuchar, da la palabra, eso decimos, la resonancia, ¿no? Resuena en mí la palabra que ya se está cumpliendo en mí, que me define, que dice quién soy. Por eso puedo cumplir concretamente cada letra de la Torá, cada letra de la palabra, porque cada letra es un hermano, cada letra se corresponde a mí y a los hermanos, la comunión, la vida que Dios nos ha preparado. Ánimo, hermanos, feliz Adviento.